Buenas noches, les saluda Roldo Sánchez en un nuevo programa de A Fondo. La Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio de la Dirección General de Extensión Universitaria, realizó este material videográfico llamado El Verbo de la Revolución, el cual está basado en la semblanza de Manuel Galich, quien, como ciudadano, cumplió con su deber patriótico y como funcionario, su interés fue servirle al país con mucha honestidad. Veamos parte de su ejemplar historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué andas haciendo? Siéntate. Gracias. Mira aquí, A ver. contándote que me dejaron leer un libro. Claro. Del pánico al ataque, de Manuel Galich, tu bisabuelo. Qué interesante, qué bueno. Pues este es parte de sus más de 32 obras. La mayoría de teatro, porque su pasión fue el teatro, ¿verdad? Pero es historia viva y él vive en cada una de sus obras, ¿sabes? Este libro es un relato interesante porque es la historia de cómo se gestó el movimiento que se llamó la Revolución de Octubre, y fue el 20 de octubre de 1944. Qué interesante. Y mira, abuelo, ¿qué recuerdos tenés de él? ¿Cómo era él físicamente? Recuerdos tengo muchos, pero te voy a contar. Él era un hombre simpático, alegre, de muy buen humor. Le gustaba contar chistes. Era muy chistero. Y era muy simpático. Sus alumnas del Colegio Belén, sus exalumnas, lo recuerdan también como un hombre guapo. Y si no, mira, aquí lo tenés. ¿Cómo sí. lo ves? Tenían razón. ¿Verdad que sí? Pero era también un hombre esbelto, alto y ágil. Tan ágil que te voy a contar, le gustaban las corridas de toros, ¿sabes? Se ponía a torear novillos en la antigua plaza que quedaba frente a los establos de los carruajes que había en la ciudad en ese entonces. Imagínate. Era valiente entonces. Era valiente, no le tenía miedo a nada. Y mira, y como deportista, ¿cómo era? Bueno, dicen que era muy buen catcher. Jugó en el equipo de la Escuela de Derecho que se llamó Los Nueve Gatos. Dicen que era muy hábil como catcher porque fácilmente ponía out a los bateadores contrarios. Imagínate. ¿Y tú alguna vez lo fuiste a ver torear o jugar béis? No, la verdad que nunca, porque o yo estaba muy chiquito o no había nacido. Pero lo que sí te digo, él como hombre, como ser humano, tuvo sus virtudes y sus defectos. Sí. Mira, y fue funcionario, ¿verdad? Sí, fue funcionario público. Después del triunfo de la Revolución, él quedó como diputado por Escuintla y como miembro de la Constituyente que elaboró la Constitución de 1945. Y luego le tocó ponerle la banda presidencial al presidente electo, el doctor Juan José Arévalo. Y luego fue su primer ministro de Educación Pública por más de 2 años. ¿Sabes? ¿Y tuvo otros cargos? Sí, tuvo otros cargos. En 1948 recibe el título de abogado y notario y pasa a ser magistrado presidente de la Junta Nacional Electoral, lo que ahora se conoce como Tribunal Supremo Electoral, ¿sabes? En 1950 fue candidato a la presidencia por su partido, el Frente Popular Libertador, en las elecciones que ganó el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, y lo nombró ministro de Relaciones Exteriores, ¿sabes? Cargo que estuvo hasta mediados de 1953. ¿Y fue embajador, no? Fue embajador.
Fue embajador primero en Uruguay. No había embajada. Entonces el presidente decidió abrir la embajada y lo mandó él como primer embajador. Eso fue hasta finales del año 53. En enero del 54 lo trasladó a la República Argentina. Y fue en marzo de ese año que decidió que la familia se reuniera y nos fuimos todos para allá. Allá estuvimos hasta mediados de ese año, en que el gobierno de Guatemala pues, fue derrocado por la llamada liberación con el apoyo de la CIA norteamericana. Y ya nos quedamos definitivamente en Argentina, ¿no? Allá me casé, imagínate. Ah, por eso mi papá nació allá. Así es, allá nació tu papá. Sí. Bueno, tienes que leer el libro. Léelo, como te dije, es muy interesante y cuando creas conveniente, lo comentamos. Me parece. Cuando tú quieras, ¿de acuerdo? Está bien. Gracias, abuelito. Vale, pues. Te lo agradezco. Vale. Te cuidas, ahí te miro. Vale, que te vaya bien. Gracias. Con cuidado, ¿eh? Y mira, abuelo, ¿Sí? cómo me hubiera gustado conocer a tu papá. Manuel Francisco Galich López nació en la ciudad de Guatemala el 30 de noviembre de 1913. De sus abuelos, Manuela Urquía y Franz o Francisco Galich, procede su nombre. Su padre, Luis Dionisio Galich Urquía, era un compuesto de mulata guatemalteca y de eslavo germano-ruso, y su madre, María Isabel López Santa Cruz, sangre española 100%. A su autoridad y su carácter debe el haberse graduado de maestro a los 20 años. En 1922, a mis 9 años, me vi internado en un colegio que se parecía mucho a esos reformatorios tenebrosos que se ven en las películas inglesas, solo que más miserable en lo material. Mi padre se había visto involucrado en no sé qué problema legal y estuvo preso en la penitenciaría. Mi madre tuvo que sostenernos sola a los 4 hijos que éramos. Yo no resistí aquel internado y me fugué a los 11 años, en 1924. Toqué puertas y encontré trabajo para ser mandados en el bufete de unos abogados. Ganaba 10 quetzales mensuales que equivalían a $10. Se los entregaba a mi madre y ayudaban a que sobreviviéramos. Entre 1936 y 1942, hablar de política era muy peligroso por temor a los famosos llamados orejas. De esta parte de la historia hablaremos al regresar del corte comercial. Manuel Francisco Galich López se casó en 1940 con Carmen Asmitia. Fruto de esa unión son Maribel, Sara, Carmen, Eva y José Mariano. Además de los hijos mayores, Manuel Horacio, Mario Augusto Galich y el más pequeño Luis Galich Porta. En 1948 se gradúa de abogado y notario. 2 años más tarde fue asignado vocal tercero ante la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. A mediados del primer quinquenio de la década de los 40, los escuilaches, compartiendo las ideas de Galich y el sentido práctico y la capacidad ejecutiva de Mario Méndez Montenegro, pusieron en marcha un inteligente y bien concebido plan para lograr el derrocamiento del dictador. Y entonces, en esta de sociología, Meme era el mejor alumno. Y tenían un texto que era una enciclopedia de sociología que era escrita por Esquilach.
Y entonces, ironía, a Meme Galich le empezaron a decir el escuilach, el escuilach, el escuilach. Cuando llegan a la escuela de Derecho, Meme llegaba a mi casa y junto con mis hermanos, y después en la escuela de Derecho a los 3, cuando ellos estaban en el tercer año, yo entré a la escuela. Y entonces ahí fue cuando fue fundando él el grupo de que él habla en el libro también, de que más afines a su pensamiento y a lo que él su propósito. Y fundó un grupo, porque en la escuela no se sabía con quién platicar, tenía desconfianza uno del otro, entonces juntó un grupo y con el tiempo nos fueron diciendo los escuilach, por el apodo de Meme Galich. Jorge Ubico Castañeda se proclama presidente de Guatemala en 1931. Suprimió las libertades democráticas, pero se ocupó de las obras públicas y puso fin a la cuestión de límites con Honduras. Hizo grandes concesiones a los intereses privados y militares de los Estados Unidos, en particular la United Fruit Company. Durante su gobierno, instauró una dictadura que se prolongó hasta el 30 de junio de 1944, fecha en que tuvo que renunciar por los movimientos populares. Se refugió en Estados Unidos y murió en Nueva Orleans en junio de 1946. A la caída de Ubico, se fundó el Frente Popular Libertador, FPL. Galich ocupó la dirección del partido. A la Junta de Generales que tomó el poder al irse Ubico, le sucedió Federico Ponce Baides, quien intentó sobornar a los dirigentes políticos, entre ellos Galich, sin resultado alguno. Por el contrario, de inmediato se inició la lucha de oposición no solo en la capital, sino en todos los departamentos. Por esos días fue creado el periódico El Libertador, como vocero del FPL. Galich, quien además de escribir vigorosos editoriales, elaboraba punzantes caricaturas para ridiculizar a los hombres de gobierno. Ya desde los ámbitos universitarios, Manuel Galich se había distinguido por su elocuencia, pero ahora era más enérgico y convincente en la campaña política contra el ubiquismo sin Ubico y en pro del candidato Juan José Arévalo. Así se ganó para siempre el título de Verbo de la Revolución. El voto casi unánime del pueblo eligió por primera vez en el siglo XX, sin coacción alguna, a su presidente. Mucho de esa victoria se debe a Manuel Galich, quien por todos los rincones de la patria enardeció a las multitudes y las movió hacia la acción gloriosa que dio poder al pueblo para trazar su propio destino liberador. El primer Congreso de los Diputados de la Revolución lo hacen su presidente, y en el intervalo entre la toma del poder por la Junta Revolucionaria y la toma de posesión del doctor Juan José Arévalo, fue elaborada la histórica Constitución de 1945, habiendo sido uno de sus más sobresalientes diputados constituyentes, Manuel Galich. El 15 de marzo de 1945, impuso la banda presidencial a Juan José Arévalo Bermejo. Fue magistrado presidente de la Junta Nacional Electoral, establecida después del triunfo de 1944. Durante el gobierno del doctor Arévalo, fue nombrado ministro de Educación Pública. Durante su gestión, promovió la creación del Departamento de Alfabetización, el Departamento de Educación Estética, el de Educación Física Escolar, así como la formación de unidades educativas ambulantes. Impulsó la capacitación docente de los maestros empíricos en servicio y firmó un acuerdo por el cual fue creado el Instituto Indigenista Nacional. Fueron fundadas varias escuelas de primaria y secundaria, entre ellas